Pero qué bueno que hay gente buena, ¿verdad? Valga la redundancia, qué bueno que hay gente de bien que se está incorporando a esto. Y en periodismo alguien me preguntaba, te miro muy metido últimamente en el análisis político, en la generación de opinión política. Y yo creo particularmente que llegó el momento en el que el periodismo no puede estar pasivo ante situaciones que están pasando. El periodismo debe hoy entrar en una dinámica participativa y, ¿por qué no?, de orientación. El periodismo es quien mejor sabe quién ha respondido y quién no ha respondido a los intereses del país. El periodismo es quien mejor ha evaluado y auditado lo que está aconteciendo en el país. Yo como periodista le puedo decir qué diputado puede volver y qué diputado no debería de volver, porque los hemos evaluado, porque los hemos auditado, por supuesto, eh, desde el buen periodismo, que es el concepto que yo hablo en el libro, del que el profesor Marco refería, y lo tengo acá porque me dijeron que tenía 5 minutos, aunque ya me tomé un poquito más, pero quiero en esta primera participación, entrando en la dinámica de libertad de expresión, se remite a eso. Libertad de expresión y libertad de prensa son derechos que van muy de la mano. La libertad de expresión muy directamente relacionada con la opinión de los ciudadanos, con el derecho a que se respete y se toleren sus ideas al margen de que las compartan o no, y la libertad de prensa, que es el derecho que tenemos los periodistas a poder hacer un periodismo crítico, un periodismo libre de influencia, libre de injerencia. No es fácil, no es fácil desmarcarse de posiciones políticas, no es fácil enfrentar a estructuras que tradicionalmente han visto en el periodismo un aliado, como en la política. Los políticos han infiltrado el periodismo para valerse de las estrategias periodísticas y poder generar opiniones favorables, manipular agendas informativas, agendas temáticas. No es fácil desmarcarse de eso. Sin embargo, yo igual que lo dijo una vez Jorge Ramos, yo creo mucho que la mejor visión, la mejor óptica de un periodista está desde afuera de los grupos de poder. Entonces son derechos que van estrechamente ligados. Y yo quisiera compartir un poco, solo para generar un tanto la dinámica del diálogo hoy, lo que el capítulo sobre libertad de expresión plantea en mi libro Periodismo, ¿para qué sirve lo que hacemos?, que es una reflexión ética sobre los dilemas actuales en el nuevo periodismo. Y planteo que la libertad de expresión, que forma parte de los derechos humanos de las personas y que está protegida por la Declaración Universal de los Estados Democráticos de 1948, supone que todos los seres humanos tenemos derecho de expresarnos sin ser hostigados debido a nuestras opiniones. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a información y de transmitirla sin barreras. Destaco además que con la libertad de expresión no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí se puede penar por sus mensajes. El derecho de libertad de expresión, por tanto, y es algo que yo siempre planteo a mis estudiantes, no es absoluto. Uno es responsable de lo que dice. Uno es responsable de lo que dice y debe apropiarse de lo que dice. La libertad de expresión no respalda expresiones que incitan a la violencia en contra de un individuo o un grupo de personas, tampoco a las insinuaciones sobre una persona con el único propósito de fomentar escándalos públicos. Y la pregunta es entonces, ¿por qué las limitantes planteadas anteriormente en el derecho de la libertad de expresión? El derecho internacional sostiene que la libertad de expresión debe ser una regla, pero que las limitaciones son las excepciones solamente permitidas para proteger la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral. Por tanto, entonces estas restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información a menudo se traducen en casos como de violencia física, agresiones físicas y verbales. Por ejemplo, los periodistas estamos sometidos permanentemente a agresiones físicas y verbales en cobertura, procesos judiciales contra comunicadores y periodistas, y obstrucción de información y por ende la censura. Ese es bien complejo hablar de libertad de expresión partiendo del hecho
de que vivimos en un estado en donde las leyes no respetan ni favorecen este derecho. Es increíble, por ejemplo, que en países como Honduras exista una ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia, pero que paralelamente tiene la contraparte, que es una ley de secretos oficiales, que le faculta al Estado a decidir qué información es publicable y qué información no lo es, qué información es secreta, ultra secreta y qué información es confidencial. Seguidamente se han presentado iniciativas de parte de los sectores políticos y gobernantes, particularmente desde el Partido Nacional. Los últimos 3 gobiernos se han venido generando intenciones manifiestas y públicas de violentar ese derecho. Desde el gobierno del presidente Lobo hacia acá, se quiso trabajar temas de autorregulación, de regulación y de censura, de programación y de contenidos. Yo incluso formé parte de algunas comisiones en ese diálogo que se abrió con diferentes sectores, desde la posición de que no era posible dirigir a los medios de comunicación y a los periodistas en el contenido que se podía publicar. O sea, no podría ser el gobierno ni ninguna otra institución de carácter pública quien dijera o quien estableciera qué parámetros deben cumplir la cobertura informativa y la agenda mediática. Más recientemente, un intento por controlar las redes sociales y las plataformas digitales, la ley de ciberseguridad, que le denominaron, que es algo que si bien no se aprobó, está en último debate y en algún momento puede ser sacada como as bajo la manga para proceder a presionar o limitar algunos derechos. Y por supuesto, las restricciones que en materia informativa se han impuesto a algunos medios de comunicación con el manejo de la pauta publicitaria. Entonces, es un derecho bien limitado, ¿verdad? Es un derecho bien limitado a nivel de organizaciones, particularmente nosotros como academia hemos venido trabajando en conjunto con organizaciones como el Comité para la Libertad de Expresión, el Colegio de Periodistas con su administración anterior, la Asociación de Prensa Hondureña y otras academias de periodismo. Hemos venido trabajando en la socialización de el derecho de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano que no puede ser restringido y no puede ser limitado, ni mucho menos penalizado con este nuevo Código Penal, que a pesar de que se obtuvo el compromiso por parte del Congreso Nacional y el Colegio de Periodistas de sacar los delitos contra el honor del nuevo Código Penal, al final no se dio, y las expresiones que se puedan emitir tanto desde los medios de comunicación como desde algunas plataformas de redes sociales pueden ser objeto de penalización. Hay principios inquebrantables, por supuesto, ¿verdad? Es un derecho humano, tiene sus principios que lo rigen. El asunto es que los estados, a pesar de reconocerlos, siempre han encontrado la forma de poder limitarlos. Y esto es algo que se ha visto particularmente en aquellos estados en donde el denominador común es el autoritarismo. Así que concluyo con el hecho de que es necesario aunar esfuerzos para proteger y promover la libertad de expresión en todos los ámbitos, incluidas las expresiones en el ciberespacio y otras tecnologías de la información y la comunicación, y a la vez es importante condenar la violencia contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos, contra medios de comunicación y otras personas que luchan permanentemente por ejercer este derecho. Ese es un capítulo bastante amplio que planteo sobre el tema. Se lo voy a hacer llegar en ebook al profesor Marco, por si él considera compartirlo con el grupo hoy. Y bueno, anuente escuchar a los demás colegas y las interrogantes que puedan surgir. Gracias. Muchísimas